Esta presentación va a cubrir los elementos más importantes de los antecedentes cardiovasculares. Traten de prestar atención a los antecedentes cardiovasculares cuando lean los antecedentes de su paciente, porque les pueden dar la pista para ciertas enfermedades. Si empezamos con los datos personales, la edad puede ser un elemento importante, ya que ciertas enfermedades cardiovasculares son más frecuentes a medida que avanza la edad. Pasado los 40, la enfermedad coronaria y la hipertensión van a ser enfermedades mucho más prevalentes. Si pensamos en un niño, tal vez sea más prevalente la fiebre reumática. También es importante este punto en el que menciona que si tienes hipertensión en un paciente joven, es decir, menos de 35, busquen una causa de hipertensión secundaria. La hipertensión en un paciente menor de 35 no es normal y traten de buscarle alguna causa secundaria. Eso puede ser enfermedad renal o un trastorno como el Cushing, pero hipertensión secundaria se refiere a hipertensión secundaria a otro trastorno. Puede ser endocrino o metabólico, pero no es normal que un paciente, digamos, de 20 años solo presente con hipertensión. Este gráfico nos muestra distintos grupos de edad y qué enfermedades son más comunes en estos grupos de edad. Si ven, antes de los 5 años piensen en algo como una cardiopatía congénita, o también podría ser como una miocarditis por ejemplo por el virus del Coxsackie. Si vamos a una edad más avanzada, ahí en cambio sería común la fiebre reumática. A medida que avanzamos, empezamos a tener mayor prevalencia de valvulopatías y pasados los 40 ya tenemos aumento de la incidencia de hipertensión arterial y cardiopatía coronaria, como decir aterosclerosis. Y pasados los 75 puedes tener la estenosis aórtica, que es mucho más común en pacientes de esa edad avanzada, y bueno, aterosclerosis, pero ya más generalizada. Los antecedentes personales también nos pueden dar pistas sobre qué tipo de enfermedad cardiovascular va a tener el paciente. Pensemos en enfermedades metabólicas como la dislipidemia o la diabetes, que son factores cardiovasculares. La hiperuricemia también se ha descrito como un factor cardiovascular. Dentro de la dislipidemia, si es por un aumento del LDL, eso puede significar un mayor riesgo cardiovascular, porque el LDL está involucrado en la fisiopatología de la formación de la placa ateromatosa. La hipertensión también es un elemento importante. Hemos hablado de la importancia de preguntar si un paciente es hipertenso. Y obviamente un paciente que tiene hipertensión no controlada tiene un riesgo mucho mayor de tener alguna complicación que un paciente que tiene hipertensión, pero sí está controlada con medicación. El corazón pulmonar. El corazón pulmonar se refiere como mencionamos anteriormente, una afectación cardíaca causada por un trastorno pulmonar primario. El sexo. El sexo también puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Especialmente en hombres hay ciertas enfermedades que son más comunes, como la valvulopatía aórtica o el síndrome coronario. No significa que no pueden existir en mujeres, pero sí significan que en ese sexo tienes una mayor incidencia. Aquí el PDA es una persistencia del conducto arterioso y una comunicación interauricular. Se ha visto que hay mayor prevalencia en mujeres, pero también podrías encontrarlo en hombres. El estado civil. Sabemos que el embarazo puede descompensar una cardiopatía existente. ¿Por qué el embarazo puede causar una descompensación de una falla cardíaca? Es porque en el embarazo hay un aumento del volumen plasmático por el feto. Y eso significa que si ese paciente ya tenía alguna cardiopatía, el aumento del volumen va a generar un estrés adicional en ese corazón. Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca leve, pero tienes un aumento del volumen plasmático, tal vez no pueda compensar y esa falla cardíaca se descompense. La vida en pareja. Su libro menciona que tal vez las personas que están casadas están sometidos a mayor estrés y eso puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Dentro de los factores estresores, también pueden agravar una enfermedad coronaria subclínica. Tomen el ejemplo de algún paciente anciano
que ya tenga alguna enfermedad coronaria subclínica, pero recibe algún susto, una mala noticia o la muerte de un familiar. Ese estrés puede exacerbar una enfermedad coronaria y puede llevarle a un infarto, aun si ese paciente no tenía una enfermedad coronaria manifiesta antes, solo por el estrés muy grande que puede llevar a una descarga de catecolaminas. La profesión también puede ser un factor de riesgo cardiovascular para ciertas enfermedades. El trabajo con animales puede ser un factor de riesgo para infección por Bruxella o Coxiella, y esas bacterias pueden causar endocarditis. La triquinela es un parásito que puede infectar al músculo. El trabajo con pájaros se asocia a esta clamidia que también puede dar endocarditis. Mineros, trabajo con polvo y algodón pueden dar lo que se llama el cor pulmonar. Como dijimos, el cor pulmonar es una afectación cardíaca, pero por un trastorno pulmonar. Si ustedes tienen uno de estos pacientes que digamos tiene afectación pulmonar, ya tiene fibrosis pulmonar, va a tener hipoxia, y la hipoxia lleva a una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar genera un aumento de la poscarga en el ventrículo derecho, y eso sostenido en el tiempo va a llevar a una insuficiencia cardíaca del lado derecho. La personalidad tipo A también es un factor de riesgo cardiovascular. Por personalidad tipo A nos referimos a personalidad de tipo ambicioso, de tipo más competitivo, y se ha visto que el mayor estrés en profesiones que son predominantemente personas de tipo A, por ejemplo abogados, médicos o gente de negocios, puede ser un factor de riesgo cardiovascular. La raza también puede constituir un factor de riesgo cardiovascular. Los pacientes con anemia de células falciformes tienen mayor hipertensión pulmonar. Eso es parte de la fisiopatología de la anemia de células falciformes. Entonces, con los pacientes de raza negra también tienen mayor incidencia de ciertas cardiopatías restrictivas. Eso es un poco más raro. Y por ejemplo en asiáticos sabemos que puede haber menor incidencia de hipertensión y aterosclerosis. Lugar de origen y residencia. Si ustedes ven una paciente que viene del oriente, puede tener enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas era causada por el parásito, el Trypanosoma cruzi, y podía dar insuficiencia cardíaca y también podía dar megacolon. Si ustedes tienen un paciente que viene del oriente y tiene insuficiencia cardíaca sin causa aparente, una de las pruebas que podrían ordenar sería inmunoglobulinas contra el Trypanosoma cruzi para detectar si es que el Chagas es la causa de la insuficiencia cardíaca. La altura también puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Un paciente que vive por ejemplo en Quito, porque puede tener hipertensión pulmonar moderada si es que es un paciente que viene de la costa hacia la altura, y cuando se descompensa genera la enfermedad de Monge, que eso es básicamente el mal de altura. Dentro de los antecedentes personales, el paciente también podría mencionarles que tiene alguna malformación cardíaca congénita, ¿verdad? Algo como una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. Y muchas veces los pacientes tienen esos defectos que son pequeños y pueden continuar a la edad adulta sin que hayan necesitado intervención. Las infecciones perinatales, el ejemplo clásico es la rubiola. Una infección por rubiola intraútero puede dar una persistencia del ducto arterioso en la edad neonatal. La fiebre reumática era por una infección, una secuela inmunológica más tardía de una infección por Streptococcus del grupo A, Streptococcus pyogenes, y una secuela más tardía de la fiebre reumática puede ser afectación valvular y estenosis mitral. Otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de Raynaud, la artritis reumatoide o inclusive el lupus también pueden dar afectación cardiovascular, especialmente si dan hipertensión pulmonar. También pueden dar
afectación del pericardio, dar una pericarditis, inclusive un bloqueo auriculoventricular. Ya revisamos esta tabla antes, pero de nuevo, ciertas cardiopatías congénitas o ciertas enfermedades son más comunes en ciertos grupos de edad. Las valvulopatías van a ser en la edad adulta y si es un paciente antes de los 5 años sería cardiopatía congénita. Los hábitos también son factores de riesgo cardiovascular importantes. El tabaquismo es un factor de enfermedad coronaria bastante establecido y es la razón por la que si nosotros tenemos un paciente con enfermedad coronaria o inclusive si no tiene enfermedad coronaria, tratamos de que cese de fumar y realmente si deja de fumar, aun si era un fumador de larga data, puede reducir su riesgo cardiovascular a largo plazo. El alcohol también puede causar afectación cardiovascular. Primero puede dar esta cardiopatía dilatada por déficit de vitamina. ¿Qué vitamina? El déficit de qué vitamina daba una afectación cardiovascular. Ese era el déficit de tiamina, ¿verdad? Y eso daba el beriberi. Otro trastorno cardíaco que puede ocurrir con alcohol es el llamado holiday heart. El holiday heart es básicamente una arritmia que ocurre por una ingesta aguda de alcohol. Y por eso le pusieron este nombre como holiday, porque se vio que era más común en los periodos feriados o cuando había más de ingesta de alcohol. Así que podría llevar a arritmias ventriculares severas. La cocaína también puede ser un factor de riesgo cardiovascular porque una intoxicación, una sobredosis por cocaína puede llevar a un vasoespasmo coronario. La cocaína genera un aumento de las catecolaminas y eso puede generar un aumento de la estimulación de receptores alfa y puede generar un vasoespasmo coronario. Eso puede explicar un infarto en un paciente joven. Un infarto en un paciente joven, si es que no tenía algún trastorno genético, la causa podría ser una sobredosis de cocaína. Las drogas intravenosas son factor de riesgo para endocarditis. ¿Por qué los pacientes con drogas intravenosas tendrían endocarditis? Si ustedes piensan en un paciente que usa drogas intravenosas y tomando en cuenta que no va a usar una técnica aséptica para inyectarse cada vez, va a tener periodos de bacteremia, ¿verdad? Porque digamos que se inyecta acá y de ahí puede el estafilococcus pasar por la sangre y eso genera una bacteremia. Y la bacteremia puede llevar a endocarditis. Generalmente va a ser una endocarditis del lado derecho de la válvula tricuspidia. El sedentarismo también es importante preguntar en los hábitos, ¿verdad? Porque el sedentarismo igual va a ser un factor de riesgo cardiovascular establecido, especialmente si ese paciente tiene otros factores como tabaquismo o es hipertenso, y es la razón por la que igual tratamos de que nuestros pacientes realicen 30 minutos de actividad física al día para prevenir esa enfermedad cardiovascular. Los antecedentes familiares también pueden ser importantes en la evaluación de enfermedad cardiovascular. Si tenemos un paciente que tiene alguna mutación, es decir, algún trastorno genético, también puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos los síndromes de Ehlers-Danlos y el Marfan. Esos son trastornos del colágeno que pueden dar disección aórtica. Es una de las manifestaciones que se ha visto que es más común en esos pacientes. El lupus también puede tener algún antecedente familiar. Y esta cardiomiopatía hipertrófica obstructiva también es un trastorno genético, es autosómico dominante y puede llevar es un defecto genético de la miosina que puede dar una hipertrofia cardíaca que puede llevar a enfermedad cardiovascular. Otras anomalías cromosómicas en el síndrome de Down o de Edwards, parte del síndrome incluye también afectación cardíaca y defectos cardíacos congénitos. El síndrome de Romano-Ward
ese lo escogí porque es un trastorno de los canales y puede llevar a arritmias y a muerte súbita. Entonces sería un antecedente de muerte súbita y la causa sería alguna canalopatía que lleva a la predisposición de arritmias letales. Igual si tienen historia familiar de enfermedad coronaria, hipertensión o diabetes, pueden ser antecedentes importantes para un paciente cardiovascular. Hablemos un poco más sobre lo que definimos como historia familiar de enfermedad coronaria. Para que hablemos de enfermedad familiar coronaria, tiene que ser una enfermedad coronaria prematura en uno de los familiares. ¿Y cómo definimos eso? Si es un familiar hombre, tiene que ser enfermedad coronaria antes de los 55, y mujer, si el familiar es mujer, es de enfermedad coronaria antes de los 65. Es importante que el familiar debe ser de primer grado. Por primer grado nos referimos a papá, mamá y hermanos. No es lo mismo decir que tu abuelo tuvo una enfermedad coronaria prematura que tu padre o tu hermano. Papá, mamá, hermano son primer grado, abuelo no es primer grado, primo no es primer grado, así que tomen mucho eso en cuenta si es que van a definir enfermedad coronaria prematura en ese paciente o historia familiar de enfermedad coronaria. Hablemos ahora de cuáles eran los factores de riesgo para enfermedad coronaria. Ya hemos mencionado algunos: la diabetes, la hipertensión. Fumar también es un factor de riesgo establecido de enfermedad coronaria. La hiperlipidemia, especialmente si es un aumento del LDL. La historia familiar que definimos anteriormente. Y la edad en sí también es un factor de riesgo cardiovascular. En hombres a partir de 45 y en mujeres es a partir de los 55. ¿Por qué en las mujeres es 55 y en los hombres es 45? Es por el efecto del estrógeno. El estrógeno tiene un efecto positivo en el HDL y por lo tanto una mujer que está menstruando, es decir, antes de la menopausia, va a tener ese efecto protectivo del estrógeno.